el versículo 7. Voy a utilizar la versión Reina Valera 1960. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dijo Dios, diga conmigo, dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego Dios dijo, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Punto y seguido. Me interesa esa parte. Y dice, y fue así. Diga conmigo, y fue así. Entonces, si usted está leyendo conmigo aquí, usted ve que Dios dice. Primero Dios dice y luego se cumple lo que Dios dice, ¿verdad? Entonces, el martes pasado hablamos un poquito de lo que es la palabra de fe. Pero hoy vamos a ver lo que son los decretos. Diga conmigo, decretos. Amén. Vamos a orar para que el Señor pueda tomar el control y hablarnos esta noche. Y vamos a orar por, como siempre lo hacemos, ¿verdad? Por las peticiones que tenemos acá de oración. Padre, nuevamente venimos al trono de tu gracia. Gracias nuevamente por permitirnos este tiempo, Señor, de estar en tu presencia. Bendice cada petición, bendice cada súplica, Señor, que hemos traído. Gracias porque has contestado nuestras peticiones y has hecho tu obra de misericordia. Bendícenos, háblanos esta noche por tu palabra, nuestro corazón, Señor, y que sea esa palabra la adecuada, Señor, para nuestra edificación, que seamos, Señor, fortalecidos por tu Espíritu. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dele palmas al Señor, hermano. Aleluya. Alguno diría por ahí, aleluyita, ¿verdad? Amén. Para dar un poquito de introducción al tema de los decretos, obviamente tenemos que ver qué es un decreto. Y entonces voy a ponerle lo que el diccionario nos dice. El decreto es una resolución o decisión que toma una persona o un organismo con autoridad para ello. Un decreto es una decisión del Consejo de Ministros o de una entidad equivalente que aprueba disposiciones de carácter general. Entonces, hay cosas, hermano, que nunca van a suceder hasta que las hablemos. O cuando estamos en oración o intercesión. Eso es parte del principio de la palabra de Dios. Entonces, voy a tomarme un poquito el tiempo esta noche para poner un poco de Biblia también y continuarlo, ¿verdad? No dejarlo, no quiero correr, ¿verdad? Quiero llevarlo despacio también para que podamos aprender esto. Pero Dios, hermano, en el principio nos enseña que decía, y Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hacía. Dios decía que se despeje el agua y se vea lo seco. Eso se llamó tierra. Y fue así. Y después Dios dijo, y que produzca semilla la tierra y produzca plantas, y que las plantas produzcan frutos, y que hayan bestias en la tierra, que hayan seres que vuelen, seres en el agua. Y usted sabe todo lo que el Señor empezó con su palabra. Entonces el Señor empezó a decretar, el Señor empezó a decir y se empezó a crear. Y se hacía como Él decía, como Dios decía, así era. Entonces tenemos que aprender que esos son decretos. Está decretado, ¿verdad? También obviamente aquel pasaje que dice, está decretado que el hombre muera una vez después del juicio. Entonces eso es algo que tiene que suceder. Si está en la Biblia, tiene que pasar, tiene que suceder. Entonces hay cosas que nunca van a suceder hasta que no las hablemos. Entonces yo le quiero enseñar que usted y yo tenemos un poder en nuestros labios, en nuestra boca. Porque desde el principio, cuando Dios dijo, eso es decreto, ese diseño de Dios es también para nosotros, porque nosotros fuimos también diseñados con eso. La palabra de Dios establece cosas en movimiento.
El primer propósito de la palabra no es la comunicación, sino la de crear algo en el ambiente. Ese es el principio, el primer propósito. Dios dijo cosas cuando no había nada en la tierra que lo oyera. No había nadie en la tierra para que lo hiciera, pero Él lo habló. No sé si me estoy dando a entender, hermano. Él lo decretó. No había nadie que hiciera. Él solamente habló y se hizo. Ok, ¿estamos bien, hermano? Ok, quiero que me acompañe a Proverbios 18:21. Quiero enseñarle un poquito acá lo que es para que podamos entender el poder del decreto. Entonces, si queremos entender un poquito el poder que usted tiene en los labios y el poder que yo tengo en los labios, tenemos que irnos a Proverbios 18:21. Entonces, si nos vamos un poquito a la Biblia, dice, muerte y vida están en el poder de la lengua, y los que la aman comerán su fruto. Entonces, dependiendo de lo que nosotros tengamos, hermano, a lo que amemos, a lo que queramos, va a pasar o va a suceder en nuestra vida. En nuestros labios, hermano, está el poder de dar vida o el poder de dar muerte. Si usted, hermano, toda la vida, ¿se acuerda cuando hablamos de la bendición o maldición, verdad? Cuando empezamos a bendecir, a bendecir, a bendecir, a bendecir, todo nos va bien. Pero si empezamos a maldecir, a maldecir, a maldecir, entonces todo nos va a ir mal. Todo nos va a ir mal. Entonces tiene que haber en nosotros, no le estoy diciendo positivismo, porque eso sería humanismo, ¿verdad? No le estoy diciendo eso, sino que le estoy diciendo el poder que Dios nos ha otorgado en nuestra boca. Entonces de ahí podemos entender cómo puede obtener poder un decreto. Porque hay gente, hermano, que no entiende esto. Hay poder, número uno, en las cosas que hablamos. Y número dos, la Biblia dice que hay vida y que hay muerte. Dos cosas muy importantes, la Biblia lo dice. Ahora, para meternos un poquito más de lleno al tema, quiero ver los dos filos que tiene el poder de la lengua. Esto es bien importante que lo conozcamos. Como punto número uno, podemos decir que primero es dando vida a las cosas y a los que están en valles de sombra de muerte. Es decir, decretando vida a los que están en atmósferas de muerte, atmósferas de enfermedad, atmósferas de división, pueden ser atmósferas de murmuración, puede ser una atmósfera de brujería, puede ser una atmósfera de hechicería, etcétera. Entonces, el poder, hermano, que tiene la lengua nuestra puede darle vida. Yo no sé, hermano, si usted ha tenido algún familiar enfermo, prostrado en una cama, y cuando usted lo ha ido a visitar y usted lo llega a ver, hermano, y usted solamente le dice, vas a estar bien. Con solo eso usted le está inyectando vida. Pero imagínese que usted llegue y le dice, no, papito, vos no pasás de 24 horas, papá. Hermano, aquel se termina de matar, hermano. Y mire, le voy a decir algo. Dios bendigo a los doctores, amén, porque Dios los dejó, ¿verdad? Amén. Pero hay unos doctores, hermano, que no tienen hígado, hermano. Dios santo, como le dicen a uno, ¿verdad? Terrible. Yo no sé si a usted le ha pasado, porque, hermano, generalmente el doctor dice, este no pasa de 3 meses. Así le dicen a uno, hermano. Y a veces, hermano, ahí andan vivito y coleando todavía después de 3 meses. Entonces, pero hay otros doctores, obviamente, que dicen, mire, el panorama no es muy bueno, pero solamente nos queda confiar en el Señor. Amén. Porque a veces puede ser, hermano, que para el ojo humano todo esté destruido, pero para Dios todavía hay vida. Todavía hay vida, no hay muerte, hay vida en Dios. Y si Dios dice, la palabra produce vida. Dele palmas al Señor, hermano. La palabra produce vida. Otra cosa, otro filo del poder de la lengua es que se pueden pelear batallas espirituales. Póngame atención en eso. Usando los decretos contra el reino de las tinieblas y contra sus agentes. Yo por eso le pongo aquí, entre paréntesis, guerra de palabras. Contra los brujos, contra los hechiceros, contra los agoreros, contra los murmuradores, contra los calumniadores,
contra los maledicientes, etc. ¿Recuerda usted Mateo capítulo 4? Cuando Satanás, que el Señor lo reprenda, empieza a tener una batalla de palabras con Cristo. Lo está tentando y le está diciendo: mira, si postrado me adorares, te daré todo este reino. Y entonces el Señor le dice, con las palabras, ahí no dice, hermano, que el Señor le hizo la llave del diácono, ¿verdad? Y agarró, no dice nada de eso. Dice que le dijo: no tentarás al Señor a tu Dios, nada más adorarás. Y dice: tírate de este pináculo para que, como dice la palabra, que va a enviar a sus ángeles, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces hubo esa batalla de palabras, hermano. Eso nosotros tenemos que tener la palabra. Por eso, hermano, usted dirá: ay, pastor, ¿para qué nos enseña de esto? ¿Para qué nos enseña escatología? ¿Para qué nos enseña guerra espiritual? ¿Para qué nos enseña de matrimonio? ¿Para qué nos enseña de la familia? Porque usted tiene que tener palabra. Si nosotros no tenemos palabra, el enemigo nos come el mandado. Usted tiene que sacar un versículo y decirle: ajá, en la lengua hay muerte, pero también en la lengua hay vida. Y empieza usted a decir el versículo. Pero no podemos, hermano, estar decretando muerte en nosotros. Mire el poder que tiene un decreto. Yo por eso voy despacio esta noche. Los creyentes, hermanos, del antiguo pacto tenían el entendimiento profundo acerca del poder del decreto. Estamos hablando de la gente del Antiguo Testamento. Ellos entendían el poder de un hombre cuando decretaba con su boca palabra de Dios. La gente antigua entendía esto. Si no tenían a alguien que hablara la palabra de Dios, buscaban a otro que lo hiciera. Y por eso es que de ahí provienen los agoreros, los brujos, los hechiceros. Porque la gente de la antigüedad sabía el poder del decreto. El poder que un ministro, el poder que un hombre de Dios tenía con la boca. Hermano, voltea a ver al hermano que tiene a la par y dígale: hermano, tú eres rey y eres sacerdote. Dígale: tú eres rey y tú eres sacerdote. Tú tienes poder en tu boca. Dígale: tú tienes poder en tu boca. Por eso cuando usted mira al hermano, ¿cómo le dice? ¿Cómo le dice? ¿Qué está haciendo usted? Bendiciéndole. Dios le bendiga. Cada vez que usted saluda a su hermano, usted lo baña de bendición. Pero imagínese, hermano, ni ganas da de saludar a ese hermano, ¿verdad? Cuando le salga un hermano así, dígale: venga para acá, hermano, déme la mano. Bien, Dios le bendiga. Diga: Dios le bendiga. Diga: Dios le bendiga. Ay, hermano, es que tenemos que darnos esa bendición, porque es un decreto. ¿Qué le está diciendo usted al hermano? Dios te bendiga. Le está diciendo: Dios te va a bendecir. Ya viene la bendición para ti. Hermano, ¿y cómo se encuentra usted? Entre Camagua y elote, dice usted, ¿verdad? No, hermano, ¿cómo está usted, hermano? Me siento bien ahí, pasando, pero en el nombre de Jesús vamos venciendo. Amén. Aunque la cosa esté difícil, hermano. Aunque la cosa esté dura. Pero usted tiene que confesar que está en victoria. Porque el Señor nos llamó para estar de cabeza y no de cola. Nos llamó para ser cabeza y no cola. Nos llamó para estar arriba y no para estar abajo. Puede ser de que estés en este momento abajo, pero no quiere decir que ahí vas a estar toda la vida. Como decía aquel hermano, ¿verdad? ¿Usted en qué estado de riqueza está ahorita? Bueno, soy un rico en mala racha, le dijo. O sea que era un pobrecito, ¿verdad? Pero está diciendo: un rico en mala. Y es cierto. Ahorita no me miran los dolores, los dólares. Pero hermano, yo sé que los tengo. Ahí los tiene el Señor guardados para mí. Amén. Entonces mire qué importante. La gente de la antigüedad sabía de esto. Ellos preguntaban si había alguien en la ciudad que tuviera la palabra de Dios en su boca. Era tan profundo lo que ellos podían entender con esto, acerca del poder del decreto. Y fíjese, hermano, que era tanto así que cayeron en el error de buscar y pagar por eso. Pagaron profetas que les dijeran algo para ellos. Ejemplo de ellos, la historia de Balac y Balaán. Balac sabía que Balaán tenía palabra de decreto en su boca.
quiero que me acompañe a Números 23:11 para que podamos leer ese versículo. Fíjese que Barak, hermano, terrible. Este hombre conocía. Decía, Balaán es hombre de Dios, es ministro de Dios. Voy a contratarlo. Cualquier parecido es pura coincidencia. Voy a contratarlo. Mira, Balaán, te voy a dar una platita. Bueno, leamos la Biblia mejor, hermano. Mire lo que pasó. Le voy a leer lo que ya sucedió. Entonces Balac le dijo a Balaán, ¿qué me has hecho? Te tomé para maldecir a mis enemigos, pero mira, los has llenado de bendiciones. Mire qué terrible. Versículo 12. Y él respondió y dijo, no debo tener cuidado de hablar lo que el Señor pone. Hermano, no sé si estamos leyendo, me está llevando la lectura ahí. Lo que el Señor pone en mi lengua. Por eso, hermano, mire, si Dios pone una palabra profética en sus labios y usted no la dice, el Señor se la quita y se la da a otro. Pero que Dios no se va a quedar con esa palabra. El que va a perder la bendición de ser usado es usted. Pero dice Balaam, ¿cómo? Yo tengo que tener cuidado de hablar lo que Dios pone en mi boca. Usted sabe, hermano, que Balac le pagó a Balaam para que maldijera y no pudo. Aunque ustedes miran más adelante que la historia cambia. Pero lo que le quiero dejar yo esta noche es que entendamos el poder que tiene un decreto. Ahora, estamos hablando de la antigüedad. Recuerde usted que en el Antiguo Testamento el ministerio marcado era el ministerio profético. Amén. Y en el Nuevo Testamento el ministerio marcado es el ministerio apostólico. Por eso es que la Biblia dice que nos fundemos entre las palabras proféticas y apostólicas, dice. El fundamento de los profetas y apóstoles. Apóstoles y profetas. Porque está hablando de los profetas de la antigüedad que nos dejaron un ministerio. El único ministerio que sobrevivió en el Antiguo Testamento es el ministerio profético. Ahora, mire usted qué terrible. Que esto no es nuevo, que se le pague a una profeta o a un profeta para que diga una palabra. Usted quiere que le dé una palabra para que sea sano. Entonces, mire, depende. Si solo es Zika, le voy a cobrar, ¿verdad? Y si es chikungunya, ya es otro, ¿verdad? Imagina qué terrible, hermano. Ponerle precio a la palabra profética. No podemos, hermano. No podemos. Mire qué terrible. Ahora, quiero ir avanzando un poquito más en esto. Tan importante era, hermano, que aún para salir a la guerra en el pasado, necesitaban que al lado de un conquistador o de un guerrero, hubiera una persona que tuviera palabra de decreto. Mire qué importante era esto. Puedo poner, por ejemplo, a Saúl, quien dependía de los decretos del profeta Samuel. Recuerde, mire, por eso le dije al hermano que tiene la par que le dijera que es rey y sacerdote. Porque en la antigüedad, hermano, solo se era rey o se era sacerdote. O se era sacerdote o se era rey. Pero no se podía ser rey y sacerdote al mismo tiempo. Ahora el Señor nos ha dado ese privilegio a nosotros, hermano, de poder ser reyes y sacerdotes, pero antes no. Entonces, cuando había un conquistador, un hombre de guerra que tenía que salir a la batalla, tenía que estar acompañado por un hombre que tuviera palabra de decreto. Yo le he contado a usted, hermano, que mi abuelita macheteó un palo de mangos un día. ¿Se acuerda? Yo no sé si hay abuelitas aquí que han hecho eso. Mi abuelita, hermano, tenía un palo de mangos en el patio y el palo de mangos no daba mangos, hermano. No daba mangos. Y yo me acuerdo que mi abuela salió bien enojada un día. Bueno, dijo, pasame el machete, dijo. Agarró el machete. Mi abuela era nicaragüense, hermano. Eso, brava, hermano. Y salió mi abuela, hermano, y le pegó con el machete, hermano, que le dio como 5. Y le dijo, mira, le dijo, de aquí a un mes voy a regresar. Y la dejó bien chapeada ahí, hermano, al palo de mango. Voy a regresar, le dice. Si no has dado mangos, te corto. Hermano, a la semana estaba dando mangos el palo.
Hermano, perdón. Usted me dirá que soy loco, pero mi abuelita hacía eso, yo lo vi. Yo no sé si usted lo hace. Perdón, estoy loco yo, hermano. No, ¿verdad? No, ¿verdad que es cierto? Hay gente, unos que hasta lo fajeaban, hermano, a los palos. Mire qué terrible, ¿verdad? Terrible eso. Entonces, mire el poder del decreto. Llegaba, hermano, y le decía, mira, si no, hermano, el decreto, te voy a cortar. Y hermano, o sea que los palos son seres vivientes. Sí, ¿verdad? Amén. Ahora, era tan profundo entender esto, hermano, que los antiguos, acerca de los decretos, por ejemplo, Saúl buscó una persona cuando ya no estaba Samuel. A pesar de que el mismo Saúl había eliminado a todos los brujos. Mire, mejor leámoslo. Está en primera de Samuel 28:3. Leámoslo. Mire lo que dice acá. Cuando murió Samuel, Saúl cayó en desobediencia. Escucha eso. Y se quedó sin un acompañante de decretos. Entonces mire lo que pasó. Primera de Samuel 28:3. Samuel había muerto. Y todo Israel lo había llorado. Y lo habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había echado de la tierra a los medium. Esto lo hemos visto con los hermanos de intercesión. ¿Quién es un medium? ¿Usted conoce los medium? Los que hablan con los muertos, hermano. Entonces mire lo que hace Saúl. Se fue a buscar un medium y espiritista, dice. Mire qué terrible. Al ver Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y su corazón se turbó en gran manera. Y Saúl consultó al Señor, pero el Señor, ¿qué pasó? No le respondió. Ni por sueños. Ay, hermano. Por eso le he dicho yo, pídele al Señor que le confirme, hermano. ¿Y cómo, pastor? Tiene que darle un sueño, hermano. O tiene que hablarle por una profecía. Si el Señor, para eso, hermano, por eso es que tenemos que congregarnos, hermano. Ahí estamos con problemas, con dificultades, pero más bien lo que hacemos es que nos alejamos de la iglesia. Eso no es con ustedes, con los que no vinieron hoy. Diga, no es conmigo, pastor. Es con los que no vinieron, porque yo sé que van a escuchar la predicación después. Pero ahí andamos con problemas, hermano, y en vez de buscar más del Señor, nos alejamos. Entonces mire, viene Saúl, anda mal con el Señor. Saúl anda mal. Y le consulta al Señor, pero el Señor no le respondió ni por sueños ni por el Urín. ¿Qué era el Urín? Eso lo vamos a ver el viernes. Vamos a hablar de los padres que utilizaban el Urín y el Tumín. Eran dos piedrecitas. Vamos a ver el viernes, vamos a hablar de eso. Eran dos piedrecitas, era para escuchar la contestación de parte de Dios, el sí o el no. Y ahí lo vamos a ver el viernes. Lo invito a que se venga el viernes. Entonces dice que consultó, no le habló el Señor ni por sueños, ni por el sacerdote, ni por el profeta. O sea que ni por profecía, ni el pastor le había hablado, ni sueños había tenido. ¿Qué hizo? Versículo 7. Número de plenitud. O sea que Saúl estaba en la plenitud de la contaminación. Mire lo que pasó en el versículo 7. Entonces Saúl dijo a sus siervos: buscadme una mujer que sea medium. ¿Para qué? Para ir a consultarla. Y sus siervos le dijeron: he aquí, hay una mujer en Endor que es medium. Hay algunas versiones que dicen que ejecuta la necromancia, ¿verdad? Consulta a los muertos. Nigromancia. Entonces mire usted, se va Saúl entonces, hermano, como no le habló Dios, se fue a buscar un brujo. Que el Señor reprenda al diablo. ¿Cuántos dicen amén? Voltea a ver si no hay un brujo allá en la par suya, hermano. Perdón. Revíselo bien, hermano. No, ¿verdad? ¿Estamos bien? Estamos bien, ¿verdad? Estamos bien. Es que mire que, hermano, perdón, mire la palabra de decreto. Estamos hablando de los decretos. Lo que necesitaba Saúl era una palabra.
Hermano, perdón, ¿usted vino buscando una palabra hoy a la iglesia? Hermano, a eso venimos. Si no, hermano, quedémonos viendo las olimpiadas en la casa mejor, hermano. Necesitamos una palabra de aliento, necesitamos una palabra de consuelo, necesitamos que Dios nos hable qué tengo que hacer con mi vida. Mire, yo estaba viendo un video que me pasaron ahí de las olimpiadas, hermano, de un mulatón así, hermano, que saltó, ¿verdad? Salió corriendo, hermano, y salta, hermano, y cae en una posición, no sé si lo miró usted, cayó en una posición muy avanzada, hermano, y aquel decía, yo soy el mejor. Después de que saltó, ya, hasta se quitó la camisa, hermano, ya, soy el mejor. Así sobuya, hermano, hasta no sé a quién le tiró la camisa por ahí. Decretando él, hermano, que era el mejor, pero faltaban otros atrás, hermano. Y venía otro morenito un poco más flaquito, hermano. Y empieza. Y salta, hermano. Yo le hago hasta el efecto, ¿no? Para que usted como que salta conmigo, ¿eh? Hermano, y le ha ganado, hermano. Y el otro quedó. Y aquel hizo berrinche, hermano. O sea que la palabra que dijo, hermano, no era cierto. Había otro que tenía que venir. Yo me quedé, dije yo, qué tremendo. A veces nos pasa eso a nosotros, hermano. Que somos bien avanzados con la boca, hermano. Ese pan comido para nosotros, hermana. Yo hago eso. Y de repente cuando va a hacerlo no puede. ¿Por qué? Porque necesita el apoyo de Dios. Necesitamos que Dios esté con nosotros. Si Dios no está con nosotros, hermano, nada de lo que vayamos a ejecutar lo vamos a hacer. Necesitamos a Dios en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestro negocio. Necesitamos que Dios esté con nosotros, hermano. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Por qué? Porque Dios te va a dar una palabra. Dios te va a dar un decreto. Colosenses 2:14. A mí me lo leen, hermano, por favor, me ayudan con el micrófono. Yo me lo sé de memoria. A mí me gusta ese versículo, hermano. Usted sabe, es mi caballito de batalla. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola. ¿Lo tienen? ¿Lo tienen para que no digan que soy yo? Aquí lo tiene la hermana. Aquí lo tiene la hermana. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Dios? Hay decretos que ya fueron dichos para nosotros. Aquí lo tiene la hermana. Vamos a ver. Léalo, hermana. ¿Qué versión tiene usted? Reina Valera. Léalo. ¿Cómo dice? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Entonces, mire. ¿Cuándo se anularon sus decretos contrarios? Los míos. ¿Cuándo fueron anulados? Hace 2000 años. Antes de eso, estaba gritando aquel, yo soy mejor, yo soy el mejor, yo soy el mejor. Pero vino el Señor, hermano, y saltó más allá, hermano. Dice la Biblia que el Señor le quitó las llaves del Hades y de la muerte. Hermano, nosotros los gentiles estábamos fritos. No podíamos entrar al lugar santísimo. Estaba decretado para nosotros no entrar. Pero viene el Señor, muere en la cruz, derrama la sangre, porque sin derramamiento de sangre, era un decreto, sin derramamiento de sangre no hay remisión de los pecados. Entonces viene el Señor, hermano, y derrama la sangre para cumplir un decreto. Por eso es que cuando le dice Pedro, Señor, porque el Señor le dice, tengo que ir a la cruz, que no te acontezca tal cosa, Señor, le dijo. ¿Qué le dijo el Señor? Pártate de mí, Satanás, le dijo. ¡Ay, hermano! ¿Por qué? Porque el Señor discernió que era un decreto que tenía que ir a romper. Hermano, yo no sé si usted está aquí parado por su familia para romper decretos ancestrales. Porque no sé qué cosas habían decretado para su familia, pero usted viene a Cristo y ahora que estamos en Cristo, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron, ahora son todas hechas nuevas. Dele palmas fuerte al Señor, hermano. Aleluya, a su nombre. Mire, voy a ver esto de los decretos
en boca de ministros. Como le dije yo, el tema es amplio. Por otro lado, vamos a ver que hay hombres de Dios con decretos que eran odiados por los pueblos enemigos del pacto. Sin embargo, los requerían porque reconocían el poder que ellos tenían al activar un decreto. Ejemplo de esto era Acab, quien odiaba al profeta Elías porque había cerrado la lluvia sobre la región por 3 años y medio. Sin embargo, lo buscaba porque sabía que Elías podía abrirle el cielo de nuevo. Usted sabe, hermano, que Acab estaba casado con Jezabel. Pero Acab odiaba a Elías. Mire lo que dice Primera de Reyes capítulo 17, versículo 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab: vive el Señor. Mire este profeta, hermano. Vive el Señor Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino ¿por qué dice? Diga conmigo, por palabra de mi boca. Entonces usted es sacerdote y rey. Lo que usted dice se cumple. Si usted dice: mi casa será llamada casa de bendición, en mi casa no entra el demonio, en mi casa no entra el diablo, hermano, yo le aseguro que se cumple, porque usted lo está diciendo. Está diciendo Elías: estoy en la presencia del Señor, estoy, dice Dios de Israel, delante de quien estoy. Hermano, mire qué autoridad con la que se paraba este hombre. Seguro. Estoy delante de la presencia del Señor, y vive el Señor, que no va a llover en estos años. Mire cómo dijo ahí. No dijo días, dijo años. No va a llover, sino por la palabra de mi boca. De esos profetas necesitamos hoy, hermano. De esos profetas necesitamos hoy, que vengan a desatar lluvia en lugares donde no está lloviendo. No que anden cobrando dinero para dar una profecía a una gente, hermano. Mire el decreto, qué terrible, hermano. Qué interesante. Por eso, mire, me viene a la mente también, porque estamos hablando de los decretos en boca de ministros. Aquella situación cuando Ana, en 1 Samuel capítulo 1, cuando Ana era estéril. ¿Se recuerda? Y dice que su marido, hermano, por más que su marido tenía otra mujer. ¿Se recuerda? Penina, y tenía hijos. El Cana con Penina, hermano, tenían hijos, pero el Cana con Ana, para nada. Hasta arribado me salió, ¿verdad? Y entonces Ana se fue delante del Señor, y dice 1 Samuel capítulo 1, hermano, que empezó a clamar al Señor por un decreto. ¿Cuál era el decreto que había en Israel? No habrá estéril en mi tierra. Pero Ana era estéril. ¿Cómo está eso? Pero si el Señor dijo, ¿qué es lo que necesitaba Ana? Necesitaba activar esa palabra. Entonces se fue Ana al altar, hermano. Es que mire, hermano, la gente quiere ¿cómo le digo esto? La gente piensa que el pastor anda una varita mágica, hermano, ¿verdad? Y que el pastor es chiquito y ponga la pin, ¡pum! Y ya estuvo. No, hermano. El pastor está para bendecir, porque mire lo que pasó con Ana. Se fue Ana delante del Señor y dice, hermano, que lloró. Tuvo una oración ahí con Dios, hermano. Buscó, se postró y dice, hermano, que balbuceaba. Y llegó Elí, el profeta. Ya andaba mal Elí, hermano, ¿verdad? Pero mire Dios cómo respalda la palabra. Y entonces le dijo, mujer, ¿por qué estás ebria? Mire, hermano, qué terrible. ¿No será que a veces el pastor nos sale por otro lado a nosotros, hermano? Sí, hermano, si está en la Biblia. Mire, Elí, le digo, ¿no será porque estás bola, muchacha? ¿Por qué estás borracha? Y le dijo, no estoy borracha, estoy pidiéndole a mi Señor que me quite esta cruz que tengo. Soy estéril. Y necesito que Dios, le estoy pidiendo a Dios que me quite esto. ¿Y qué le has pedido? Quiero tener hijos.
¿Y sabe qué le dijo hermano, el sacerdote? Que se haga como tú has dicho. Esa palabra de Elí activó el decreto. ¿Y sabe qué pasó con Ana? Preñada, hermano. Perdón por la palabra preñada, pero es hebreo, ¿verdad? Es hebreo, preñada. Es que la gente dice, uy, qué fea esa palabra preñar, pero es que es hebreo, ese es hebreo, ¿verdad? Hermano, se embarazó por el decreto de un ministro. Entonces, hermano, a veces hay cosas que usted puede venir a buscar a la iglesia y uno solo, como pastor, que Dios me lo bendiga y que se haga como su corazón ha pedido, hermano, amén. Se acabó. No crea que el pastor, ahorita pase, ahorita que tengo la unción. Qué terrible, hermano, nos han vendido un evangelio distinto. Pero usted tiene que tener primero el decreto. Y después, hermano, que el Señor se lo confirme por un ministro, le ponga la mano y le diga que se ha hecho como tú lo pensaste. Es el poder de un decreto. Y se cumple. Entonces, mire, voy a avanzar un poquito más. Nosotros, hermano, vamos a tener que vivir de esa forma. Es decir, abriendo y cerrando el cielo en los ambientes espirituales. Así como Elías. Elías cerraba el cielo y abría el cielo. Perdón. Nosotros tenemos que vivir de esa misma manera. ¿Sabe quiénes son los únicos que pueden abrir los cielos? Aquí, a los hijos. Los padres. ¿Cuántos padres hay aquí? ¿Cuántos padres hay aquí? Usted tiene el poder en su boca de decirle a su hijo que las fuentes de arriba y las fuentes de abajo se te sean abiertas. Usted tiene como padre de familia ese decreto. Entonces nosotros tenemos, hermano, esa responsabilidad en el mundo espiritual. Hermano, usted puede abrirle o cerrarle el cielo a su hijo. Mire, hermano, por eso le digo yo, a usted, háblele a su papá, háblele a su mamá, sáquele la bendición. Sáquele la bendición. Bendígame, papá, bendígame, mamá, hijo, vení para acá. ¿Y por qué eres que te bendiga tanto? Usted bendígame. Hermano, yo le aseguro, esa palabra de su papá y su mamá está desatando un decreto. Está desatando un secreto. Mire, quiero que me acompañe, porque son decretos que dan vida o son decretos, hermano, que cambian una atmósfera. Le voy a regalar Colosenses 4:6. Mire lo que dice la versión Castilian. Mire cómo dice: que vuestra palabra esté siempre llena de gracia y sazonada con sal. ¿Para qué sirve la sal, hermano? Para preservar, ¿verdad? Para dar sabor. Así podréis responder sin dificultad a las cuestiones que se os planteen. Hermano, mire, yo le he contado a usted, cuando nos pasamos a este lugar, hermano, mire, no tenía nada de dinero en las bolsas para pagar este local. No había. Yo le había dicho a los hermanos, me acuerdo cuando estábamos en el estacionamiento, hermano, recaudemos una ofrenda especial. Usted traiga, hermano, porque necesitamos dar el enganche, hermano. Y no había nada, pero yo creía en el Señor, hermano. No teníamos nada, hermano. De repente, hermano, y fíjese que yo declaré en el nombre de Jesús: Señor, si tú me enviaste a predicar tu palabra a Tegucigalpa, no vas a dejar a tus hijos avergonzados. Tú lo decretaste. En el nombre de Jesús declaro que se abre el cielo. Hermano, y de repente, mire, yo estaba parado, hermano, ahí en la esquina, hermano, viendo el del ENE poniendo el transformador. Y, hermano, y como la cola del chancho, pelado y enrollado, hermano, estábamos sin nada, hermano. Y llega el del ENE, hermano, y está la cuadrilla está trabajando arriba, hermano. Y me dice el del ENE: pastor, el dinero, ya estamos terminando. No, termine primero, le dije. No, ¿qué era? ¿Qué va a hacer? Yo no tenía nada, hermano. Allí afuera. Y yo dije, yo lo levanté los ojos al cielo y dije: Señor, tú tienes que proveer. Eso vino un hermano. Ay, hermano, ¿para qué le cuento, hermano? Y llegó y me dio un sobre, me dijo: pastor, aquí le traigo una ofrenda. Y uno de pastores, a ver, 5 lempiras han de ser. Yo me metí la ofrenda aquí para el templo, pastor, para que se ayude con lo que están haciendo. Amén, dije yo.
Ya me habían salido, hermano, con unos ahí, ¿verdad? Y dije yo, algunos 5 o 10 lempiras han de ser. Hermano, en eso no sé quién, alguien me dijo, pastor, necesitamos ir a comprar tal cosa. Sí, le digo, venga, vamos a... Y me subo, hermano, en la oficina saco el sobre, hermano. Y cuando, digo yo, y empiezo a contar. Era la cantidad que tenía que pagarle al teléfono. Dios no te va a dejar solo. Solamente confiesa la palabra y decrétala. Y Dios te va a suplir. Dele palma fuerte al Señor, hermano. Esas palmas que son para el Señor, a su nombre. A su nombre. Hermano, dice la Biblia, no he visto justo desamparado. ¿Y por cuál es el temor entonces? Porque nosotros, ¿y qué vamos a comer mañana? Cómase los frijoles que tiene ahorita, cómaselos, hermano. La Biblia dice, cada día trae su afán. Le apuesto y gano que si usted se los come ahorita, mañana llega doña Chonita y le toca la puerta. Aquí le hice una sopita, mire vecino, aquí le traigo. Le apuesto y gano, hermano. Amén, hermanos. Miren, nosotros, ahí está mi esposa, que le cuente. Ya le he contado yo, hermano. Yo estuve 7 meses con pura tortilla de quesillo. Tortilla con quesillo, hermano. Desayuno, almuerzo y cena. Y con chimolito. Hermano. Y yo decía, Señor, provéenos, Padre. Hermano, allá decía yo, ya no quiero, ya no quería ver las tortillas con quesillo. Yo, hermano, tenía aquí yo. Ay, el chimol, y peor que el tomate, tengo problemas con el tomate, hermano. No somos amigos. Y de repente doña Chonita, hermano. Vecina. Ay, ya viene a molestar esa vieja, decía yo. ¿Qué no hacías, hermano? Y uno no sabe que Dios está moviendo el cielo y la tierra para bendecirlo a uno, hermano. Mire, vecina, aquí hice una sopita y aquí le traje, era un calderón, hermano. Yo decía, ay, si que Dios le bendiga. Así le dije yo, fíjese, hermano. Ay, sí se me salió. Por eso, mire, hermano, por eso es que tenemos que bendecir a la gente, hermano. Mire, cuando se le acerque a alguien ahí, hermano, pidiéndole, deme un lempira, y usted lo mira así, mate de aquí, que no lo trate mal. Que con tal que es un ángel. Disfrazado. Y nosotros con el poder de nuestra boca. Hermano. Mire que una vez, hermano, llegó un señor y me pidió un vaso de agua. A la casa, hermano. Yo estaba en mi día de descanso y llegó, yo estaba en calzoneta, hermano. Y llegó un señor, hermano. Y entonces llegó el señor, hermano, y hasta ahí día, hermano. Y llegó entonces, buenas. Yo, buenas, le dije yo. ¿Me puede regalar un vaso de agua? Ay, dije yo, un vaso de agua no se le niega a nadie, dije yo. Hasta agarré un vaso desechable, hermano, para que dije yo, para que se guarde de una vez. Y yo le dije a mi esposa, algo que yo le enseñé a mi esposa, cuando alguien te pida dinero, 20 lempiras no te van a hacer ni más pobre ni más rico. Así que 20 lempiras tampoco. Yo en mi casa no se le niegan a nadie. Bueno, pastora, le voy a pedir 20 lempiras, va a decir usted, ¿verdad? Y de repente me dice, ¿y no tiene algo que me dé ahí? Me dice. Entonces, yo como ya había decretado los 20 lempiras, ¿qué cree que fue hacer? A buscarme los 20 lempiras, hermano. Mire, hermano, solo le di los 20 lempiras, hermano. Que Dios me lo bendiga, le dije yo. Me di la vuelta. Y de repente, pero fíjese que ya no estaba, hermano. Ese fue un ángel. ¿Sabe qué estaba haciendo Dios ahí? Yo le dije a mi esposa. ¿Sabe que estaba probando Dios el decreto que había soltado? Yo no sé si usted le ha pasado en su familia que alguien dice tal cosa, ya no lo voy a hacer porque vos ya lo dijiste, le dice. No sé si usted le ha pasado. Mire, yo trabajaba en la cervecería y a veces, hermano, estábamos haciendo un montaje de algo grande porque montábamos moldes que pesaban 300 toneladas, grandísimos. Y llegaba alguien ahí y decía, mire, con esa cabullita no va a aguantar, eso se va a romper. Entonces venía el ingeniero de planta y decía, momento, paren todo, hacerlo porque ya lo dijo este. Se va a romper eso. Hermano, y mire, dicho y hecho, hermano. Bájalo. Ya cuando lo bajó, ya lo estaba soltándose, hermano. Mire, hermano, qué terrible. El poder de un decreto. Yo no sé si las madres, hermano, las mujeres aquí. ¿Cuántas son madres aquí? ¿Cuántas son madres? Cuando le dicen, mira, no hagas tal cosa, le dicen al hijo, ¿verdad? No lo vayas a hacer, ya vas a ver si lo haces, no me vengas aquí después. Y se va el muchacho, talanga. Mira, mami, yo te dije, ¿verdad que te dije? Le dije a la mujer.
Porque usted soltó el decreto. Tiene poder. Entonces mire, le voy a regalar este otro versículo. Colosenses 3:16. Mire lo que dice. Que la palabra de Cristo abunde ¿en qué, hermano? ¿En qué año estamos? En el año de la abundancia. Que abunde en abundancia en vosotros con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándonos unos a otros. ¿Con qué dice la Biblia? Con salmos, con himnos y con canciones espirituales, cantándole a Dios. ¿Con qué? Hermano. Perdón, dice ahí enseñar. Dice ahí enseñar. Amén. ¿Sí? Dice exhortar. Entonces hay que exhortar. Pero tiene que haber una palabra de abundancia. Que la exhortación no sea para que hundas al hermano. Mire hermano, ¿cómo le digo esto? El enemigo utiliza cosas que nosotros hacemos en lo secreto para acusarnos. Entonces, le voy a decir algo. En el mundo espiritual puede soltarse una palabra para terminar de hundir a una persona. Con un decreto. No le conté yo pues de aquel hermano que estamos liberando un endemoniado. Y el endemoniado, el demonio, le dice al otro hermano, en aquel entonces se le llamaban ujieres a los servidores. Le dice al ujier, ¿y vos por qué me vas a poner las manos si vos venís de pecar? Y lo volteamos a ver todos. Venís de pecar. Sí, vengo. Saliste, papayito, saliste. Mire qué terrible, hermano. Cuando usted va a liberar a una persona, usted va a dar un decreto. ¿Qué decreto va a dar? Como dice Marcos 16, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Pondrán las manos sobre los endemoniados y saldrán fuera. Entonces usted está trayendo la palabra, va a ir a dar un decreto, pero si usted anda mal. Por eso es que dice ahí que la palabra de Cristo more en abundancia. Y si no leemos la Biblia, hermano, ¿qué palabra le puedo decir a este? Todo lo puede Cristo que me Filipenses, Fortalecenses 4:13. No, hermano. Por eso es que tenemos que conocer este misterio, hermano, del decreto. Cuando los hijos de Dios entendemos la importancia de la palabra de Dios, que abunda en nuestra vida, Dios coloca hombres o mujeres que dan vida. Mire, yo estaba escuchando, me gozaba hoy al mediodía contacto apostólico con mi padre espiritual, porque yo les había dicho algo a ustedes similar y mi padre lo confirmó ahí. Porque una hermanita llamó, ¿verdad? Mire, pastor, que fui a tal iglesia y yo soy director de alabanza y unos cantos que yo hago, dice, que yo canto, no le gustan al pastor. Y entonces yo mejor me vine de la iglesia. Mire qué terrible, hermano. Hay gente así. Porque no quieren, hermano, abrazar la sombra completa, la cobertura completa. Porque cuando empiezan los decretos, hermano, la gente no quiere responsabilidad. Entonces, el consejo que le daba a mi padre es, cuando vas a un lugar, tienes que arropar la visión. ¿Y sabe qué decía mi padre? Así conozco gente de años que nunca se afirmaron en una iglesia. Porque, no me gustó esto, me voy para otra. Va para la otra, y no me gusta aquello, entonces me voy a buscar otra. Y hermano, yo les enseñaba del cabrito, ¿se recuerda? En el redil del Señor hay borregos, hay ovejas, hay corderos, hay carneros, pero también hay machos cabríos y hay cabros. ¿Cuál es el cabro? El que brinca de un lado al otro. Hermano, iglesia perfecta no la vamos a encontrar. Siempre le vamos a buscar, vamos a ver el pastor, si el pastor es panzón ni ayuna. Se le nota. Mejor me voy a buscar uno que ayune. Se busca el flaquito. No, ese pastor ya se va a morir, mejor me busco otro. Entonces nunca está bien. Usted tiene que buscar un lugar donde le den la palabra y que esa palabra se haga vida en usted y produzca frutos. Hermano, la palabra de Dios tiene que morar en abundancia.
Yo no le vengo a predicar aquí. Fíjese, hermano, que es una historia que cuenta. No, no, le vengo a hablar Biblia. Mire, sigamos. Dios mío, el tiempo ya se me fue. Solo leemos, ay Dios santo, ¿cómo hago? Bueno, como igual lo vamos a continuar, ¿verdad? Ezequiel capítulo 37. Mire lo que pasó aquí. Al profeta Ezequiel se lo llevan al valle de los huesos secos. Una iglesia que estaba muerta. La mano del Señor vino sobre mí, dice Ezequiel, y me sacó en el espíritu del Señor y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos secos. Entonces vino una palabra profética sobre el ministro. Ustedes conocen la historia. Los de la alabanza van subiendo, por favor. Porque yo lo que quiero es orar por usted esta noche y decretarle vida. Los huesos secos significan los caos que hemos experimentado en nuestra vida. Es aquí donde Dios nos hace la pregunta más importante. Después de estar en medio de cosas oscuras y sufriendo estragos, Dios te pregunta, ¿crees que se puedan poner de regreso todas estas cosas en orden? Le pregunta el Señor, si usted léalo en su casa por el tiempo, no me va a ajustar. Pero el capítulo 37 de Ezequiel, Dios le pregunta, ¿crees que puedan vivir estos huesos? Mire, hermano, yo tengo cerca de 25 años para la gloria del Señor, de estar en los caminos del Señor. Y el camino ha sido difícil. Ha sido difícil. Han habido decretos contra mi persona. He conocido ministros. Algunos han decretado cosas buenas, pero han habido otros que han decretado cosas malas y se han cumplido. Un día vino un evangelista que ya murió, por cierto, un señor de 80 y pico de años, murió en toda su vigor. Y entonces empezó a llamar a los que éramos líderes y nos puso ahí, hermano. Y entonces empezó a dar palabra. Tú, dice el Señor, esto, y bendición. Y al otro, y tú también, dice el Señor, esto y esto, y tú también. Y yo estaba de último, hermano, así. Ay, Dios, Señor. El de último ríe mejor, dije. Y viene sobre mí, hermano, dice y empieza a decirme, hay una prueba para ti. A todos les profetizó bonito. Solo a mí me dijo, viene una gran prueba para ti. Mira el decreto. Pero, dice el Señor, yo voy a estar contigo en esa prueba. Gracias, con eso me basta. Mire, hermano, nos vino con mi esposa una prueba tremenda que tal vez otro día en un ayuno lo vamos a hablar, pero terrible. Usted no se imagina. Yo creo que si se hubiera sido para otra persona, se va del evangelio, se hace enemigo del evangelio. Terrible, hermano. Pero yo ya había recibido una palabra. Por eso le digo, hermano, a veces no esperemos una palabra. Te van a dar el carro que pediste, te van a dar la casa que pediste, te van a dar el aumento que pediste. No, a veces la palabra puede ser, la prueba viene, pero Dios dice que va a estar contigo. A veces necesitamos eso. Y mire, hermano, eso me sobró y me bastó. Porque hubo una palabra, un decreto. Dije yo, Señor, tú lo decretaste. Por ejemplo, un decreto. En la Biblia está escrito que esta tierra va a ser pasada por fuego. ¿Sí? Va a ser pasada por fuego. ¿Y por qué oramos entonces? Para que nosotros seamos librados. Pero no quiere decir que el fuego no va a venir. El fuego va a venir a la tierra, pero nosotros vamos a escapar. Porque como nos dicen escapistas, ¿no? Nos va a arrebatar el Señor y nos va a llevar y no vamos a ver la prueba. Vamos a casarnos con el Señor. Pero el decreto está del juicio. Eso nadie lo va a detener. ¿Qué es lo que te quiero decir esta noche?
Viene, vámonos a ir hasta el versículo 12. Con eso voy a terminar. Versículo 12 de Ezequiel capítulo 37. Por tanto, le dice el Señor al profeta: profetiza y diles a los huesos secos: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío. Hermano, hay iglesia de Dios que está en un sepulcro. Y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros. ¿Cómo dice ahí, hermano? Y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Mire, yo quiero terminar con esto. Ahí lo vamos a dejar. El poder de los decretos. No importa cómo esté su situación, todavía hay vida, aunque solo sea huesos. Me llevaron a orar por un hermano. No miro a los hermanos acá, por eso lo voy a decir. Me llevaron a orar por un hermano que está bien delicado de salud. Nadie quiere orar por él. Es más, él iba a una congregación, ni la congregación lo visita. Imaginen qué terrible, hermano. Entonces el hermano me dice: ¿cree usted que pueda ir, pastor? Le digo: mire, voy a apartar un tiempo y vamos. Y apartamos un tiempo y fuimos. Yo le dije, lo primero que le dije al hermano cuando llegué: mire, hermano, la Biblia dice que nosotros somos hijos de Dios, que nosotros somos hijos de un rey. Dice la Biblia que en nosotros está la vida. En usted está la vida, no la muerte. ¿Usted cree que puede vivir? Porque de nada sirve que yo vaya a orar por alguien, hermano, si no cree. Yo creo que puede tener vida, pero usted lo cree. Ya no podía hablar. Él ya no podía hablar, la persona. Entonces solo me dijo como: yo voy a orar porque yo tengo fe. Pero usted también tiene que creer por lo que se está orando. Estos huesos, hermano, perdón, ya me quitaron el versículo, ¿verdad? Esos huesos muertos, llámele a esos huesos muertos su negocio, se murió. Llámele a esos huesos el trabajo, los problemas, qué sé yo. Y usted dice: no, de aquí ya no se puede hacer nada. Pero Dios dice: solamente di el decreto, solamente di la palabra. Te entregaron un diagnóstico. Hermano, yo rompí ese diagnóstico con Catherine a los 6 meses de nacida. ¿Sabe qué me dijo el doctor? Por eso le digo yo que yo amo a los doctores, no los amo. Me dio el doctor: ¿sabe qué, don Gustavo? Me dijo: usted tiene que cargar esta cruz, me dijo. Yo: ¿qué cruz? Le dije. Su hija es asmática. Y me dieron el decreto, el dictamen. Mire, ella va a tener que vivir con toda su vida con esto. Ella no va a poder, hermano, usted sabe lo que los asmáticos, ver el sereno. ¿Y sabe qué hice yo? Momento, doctor. El doctor tenía a mi hija aquí, la tenía. Entonces yo entendía esto. Y le dije: momento, doctor, deme la niña. Y agarré la niña. Las palabras que usted acaba de hablar no las tomo. Mi hija es hija de un rey. Yo la declaro sana. Y me fui con ella, hermano. Yo decreté ahí. Eran las 12:30 de la noche en la clínica. Y yo decreté en la clínica, hermano. Mi esposa, pregúntele: nos fuimos a la casa, ¿qué cree usted? ¿Que siguió enfermo o que siguió sana? Siguió enferma, hermano. Siguió enferma. Pero yo dije: Señor, yo ya lo decreté porque tu palabra dice.
Pondrán las manos sobre los enfermos. Yo ya lo decreté, hermano. Y mi hija más, peor se ponía. Ahí está mi esposa. Y ese día, hermano, nos tocaba Santa Cena un domingo. Y mi hija tenía 7 días de tener esa temperatura. Calenturas, hermano, asmática, terrible, de 6 meses. Yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Yo no me pierdo el culto. Te quedas con la niña, cuidarla. Yo voy a robar la bendición ahorita. Tal vez robar se oye feo, ¿verdad? Pero digo yo, es que la bendición no me la va a quitar el enemigo. Yo ya decreté lo que Dios dice. Mi familia es sana. Todo espíritu ancestral sobre mi casa lo rompo, porque yo había peleado con una potestad por ella. No puede ser. Y me fui, hermano, y ese día me tocó la batería en la iglesia. Y repartieron la Santa Cena. Entonces levanté la copa y levanté el pan. Y le dije, Señor, esta noche, por primera vez, no voy a beber salud, ni voy a comer para mí. Voy a beber para mi hija. Necesito que la sanes. Necesito que la sanes. Ese decreto de sanidad y de salud, yo lo tomo para mi hija. Mi hija no es asmática. Y empecé a pelear, hermano. Por eso le dije yo que hay pleito espiritual con voces. No salía Goliat a decir, y salía a decirle, hermano, amenazar a los israelitas con palabras. Usted sabe todas las maldiciones que decía. Pero vino David, hermano, y salió y dijo, David, momento, el que va a dar a comer las carnes a los perros soy yo, no vos. Le dijo David a Goliat. Pleito. Yo le dije, Señor, no puede ser. Padre, te lo reclamo. Entonces, mire, hermano, estoy tomándome la Santa Cena yo. Cuando termino, me habla el Señor y me dice, unge las palmas de las manos y las palmas de los pies con aceite. Ay, el pastor no había dicho, y el pueblo del Señor dice, sí, hermano, ahí va. Fuimos a buscar un aceite ¿de qué era? Aceite de niño, hermano. Creo que si hubiera encontrado aceite de moto, del DS, le agarro, hermano, pero la cosa es que era aceite. Y agarré el aceite, hermano, y le puse el aceite como me había dicho el Señor. Hermano, tiene 17 años. Hace 16 años y medio fue eso. Pregúntele si tiene asma. Dios la sanó por un decreto. Tu familia está decretada de bendición y no de maldición. Y eso vamos a hacer esta noche. Dele palmas al Señor. Véngase aquí al frente conmigo esta noche. Véngase, vamos a orar. Y le vamos a entregar al Señor nuestra familia, nuestra vida. Y decir que anulamos toda acta de decretos contrarios contra nosotros. No sé de qué has padecido. Ok. Tráigame el aceite para orar por mi hermano. Quiero que levante sus manos esta noche. Vamos a aprovechar, tenemos 10 minutos todavía. Pero en Dios, hermano, yo no sé si usted cree la palabra, pero yo no le vengo a predicar lo que yo no he vivido. Yo le vengo a predicar lo que a mí me ha pasado. Yo le vengo a predicar, y lo que yo le vengo a predicar, hermano, es porque Dios ya lo hizo en mí. Solamente que usted no crea. Yo creo, yo tengo fe. Ahora depende si usted le cree a Dios. Ahí está el medio del asunto. Que usted tenga fe, levante sus manos delante del Señor. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré. ¿Quiere decirlo otra vez? Con mi fe te alcanzaré.